Entonces tuvimos la semana pasada un espacio tramo cotidiano y lo y gracias a la profe Marta. Entonces, seamos propositivos. Experiencia, ¿no? Yo he hablado, bueno, no podemos. Miren cómo estoy todavía. Se abren posibilidades. Pagar en el avión por solo, no le marifica. Profe, tiene la palabra. Gracias, padre. Buenos días.
Bueno, el padre nos ha hecho un muy buen preámbulo. Yo quiero sinceramente agradecerle al padre Alfaro su buena intención de permitirnos este espacio. Lo sabemos muy bien y Néstor es conocedor de primera mano de la situación que ocurre también en el momento en que hasta los medios de comunicación intentan ser silenciados frente a esta situación tan dramática del genocidio en Gaza. Entonces, quiero reconocer que es un gesto también de un valor cívico enorme y agradecerle profundamente al padre Alfaro porque no ha sido fácil, es un trabajo bastante complejo. Y pues agradecerles a todos ustedes, especialmente a nuestros queridos estudiantes, los maestros que se suman a esta jornada, a todos los compañeros de la parte administrativa que hace posible que este evento en el marco de los espacios académicos transversales uniagralistas sea posible. Agradecemos también la presencia de medios, estamos con Miguel, en el informador, también corresponsal de RTBC, quien está en este momento aquí trabajando, seguramente, y él nos pide el favor de que no nos inquietemos si de pronto él comienza a moverse, porque pues esta transmisión es a nivel nacional, ¿listo? Entonces, para pedirles el favor y pues también su paciencia para que este evento pueda salir de la manera que esperamos. Bueno, como lo dijo el padre, Néstor Rosanía es profesor, pero también quiero hacer una presentación. Yo creo que nos vamos a quedar, no con todas las credenciales, Néstor, pero quiero mencionar, tú eres abogado de profesión con especialización en gerencia de la defensa nacional, magíster en seguridad y defensa con una destacada trayectoria como periodista de conflictos, cubriendo el conflicto armado colombiano y escenarios bélicos internacionales. También es fotógrafo, investigador y docente en reconocidas universidades de Bogotá. Desde hace 9 años lidera los voluntariados humanitarios a zonas de conflictos, que fue un poco lo que les mencionaba ahorita el padre, aportando su experiencia en geopolítica y análisis estratégico para diseñar viajes solidarios a África, que fortalecen la comprensión de los conflictos globales y generan un impacto significativo en comunidades y participantes. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida a Néstor, agradecerte por este gesto tan bonito de acompañarnos aquí, de pegarte el viaje hasta Paca, pero decirles a ustedes que al final, la idea es que ustedes también participen, si tienen preguntas, si hay comentarios. Sí, me hago acá. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Atrás me escuchan bien? Sí, creo que el micrófono hace más... ¿Sí? ¿Será que hace mucho eco? ¿Hace mucho eco el micrófono? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes los que tienen más fila? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Eso, bueno, nada, agradecerle, como decía la profe, agradecerle a la universidad, porque les cuento, ustedes no saben, pero ya hay universidades que no me dejan ir, que no quieren hablar de esto y que no quieren que sus estudiantes escuchen de eso. O sea, varios lados están intentando silenciar el tema. O sea, que Unidad Agraria, que tome el paso adelante y diga, venga, y hablen de Gaza, ya es una gran victoria. Segundo, para que vean cómo está de grave la cosa, yo tengo una amiga que se llama Judas, yo soy corresponsal, como decían padre, yo soy corresponsal de Radio Argelia Internacionales, como el de RTBC de Argelia, yo soy el corresponsal para América Latina. Así que nuestra área es Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Medio Oriente, donde estamos trabajando. Y pues todos los corresponsables somos una red de amigos que nos conocemos. En Gaza solo hay una corresponsal que habla español que se llama Judas, que es la corresponsal acá en la W, si lo han escuchado por ahí. Judas, le pregunté hace un tiempo, Judas, ¿tú dónde estás durmiendo? Me dijo, estoy durmiendo dentro de un carro abandonado, un carro por ahí, y yo se metió a dormir en el carro. Duró 6 meses y me dijo, ya me estaba doliendo la espalda, menos ustedes dormían en un carro 6 meses. Me dijo, entonces lo que hice fue que conseguí unos plásticos y me metí debajo del carro, tiré los plásticos, estoy durmiendo debajo del carro. Hace 2 meses ustedes tuvieron una ola de invierno de lluvia y frío muy fuerte. Entonces salió del carro y se fue a dormir. Me dice ella que se salió a trabajar, iba así como subiendo una montañita, y su camarógrafo, ustedes saben, mis compañeros aquí en RTBC, que el camarógrafo uno es el hermano de uno, andamos todos los días juntos. Pues el camarógrafo se quedó, ella salió primero, cuando vio que cayó un misil donde ellos estaban, y ella me dice que vio a su amigo que se derritió, prendido en llamas, se derritió como si fuera una vela. Conclusión, devolverse el carro y meterse a dormir debajo del carro. Le dije, la penúltima vez que hablamos, le dije, ¿cuántas veces estás comiendo? Me dijo, 2 veces al día, no más comido. La última, me dijo una vez, y me mandó una foto que se hizo viral en todos lados.
Cogen, hagan de cuenta esa mesa, 7 vasitos plásticos, le echan agua, 2 cucharadas de sal y ese es el almuerzo para todos, porque no hay más que comer. Y con eso estamos andando. Después se nos desapareció un mes, yo pensé que la habían matado. Pregunté a todo el mundo, nadie sabía de ella, tal, y gracias a Dios apareció la semana pasada. Y los que no hay, ahora sí no hay nada como conectarnos para decirles que estoy vivo. Un pedacito de señal por una transmisión satelital y por ahí mandé, y por ahí estoy hablando, pero ya me la van a quitar. Y dirán eso, me terminó diciendo, cada día que yo esté viva es un lujo. Ese es el nivel de lo que está viendo Gaza. Entonces, decirles que esta charla va dedicada a los corresponsales en Gaza. Listo. Entonces, arrancamos la del conflicto palestino-israelí. Para decirles primero que es que en América Latina hay mucha gente que dice, si no entiendo el conflicto colombiano, ahora voy a entender el conflicto por allá. ¿Sí? ¿Se les pasa a ustedes también? Es como que lo que uno va en el noticiero. Entonces vamos a hacer una introducción muy rápida para que ustedes empiecen a entender qué es lo que pasa allá. Mundo, entonces, hay una cosa que se llama el mundo musulmán. Cuando escuchan musulmán quiere decir la religión. ¿Listo? Entonces, hay 3 cosas que se llaman las religiones del libro. Los judíos, ¿quiénes son las religiones del libro en el mundo? Son los judíos, los cristianos y los musulmanes. ¿Listo? Y cada uno de esos tiene un texto sagrado. La mayoría de ustedes deben ser cristianos, no cristianos solo cristianos evangélicos, sino seguidores de Cristo. Todos los que creen en Cristo siguen es la Biblia. Los seguidores de los judíos, el libro sagrado de ellos es la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no? Desde el Génesis hasta el Pentateuco, eso se llama la Torá. Y para los musulmanes se llama el Corán. Entonces son los 3 libros sagrados de las 3 religiones del libro. Ahora, cosas como esta. Entonces, el Islam es la religión, ¿listo? Para que tengan claro. Y musulmán es el que practica esa religión. Entonces, ejemplo, cristiano, el cristianismo la religión, y cristiano el que practica el cristianismo. Entonces, Islam la religión, musulmán el que practica esa religión. Y bien, cosas como esta. Ustedes han escuchado que dicen Alá, ¿no? Alá todo el tiempo. Alá no es que haya un Dios que se llame Alá, ¿no? Porque ustedes tienen un Dios que se llama Jesús, ese se llama así. Alá es simplemente la traducción en árabe de la palabra Dios. O sea, no hay un Dios que se llame Alá. Es Alá en árabe. Entonces, como que los gringos tienen un Dios que se llama God, ¿no? Eso es Dios en inglés. Entonces, Alá es simplemente la traducción en árabe. Sí, claro. Esto es que lo que pasa es que la transmisión no se está viendo bien, entonces la idea sería que pusieras un poco más atrás y además, si es necesario, el micrófono no está saliendo por la. No se excusa, ¿no? Pero no está saliendo la audio bien. Listo, para los que están viendo. Entonces, ahora, los de la religión se dividen en dos áreas, lo que llaman los sunitas y los chiitas. Los sunitas, vean eso que está todo verde clarito, es todo el mundo de los sunitas, y el verde oscuro es el mundo de los chiitas. Son 2 divisiones, creen en lo mismo, pero hagan de cuenta los católicos y los evangélicos. Los evangélicos no creen en la Virgen María, no hay figuras dentro del lugar donde se hace la oración. Y en cambio los católicos, si hay figuras, se cree en la Virgen María, se reza rosario y tal. Pero los 2 alas creen en Jesucristo y en el legado de Cristo. Vean esto, ¿dónde hay más musulmanes en el mundo? En Indonesia.
pedazo porque es como América Latina. Así haya un latinoamericano de China, pues no quiere decir que sea América Latina. América Latina es el espacio físico, geográfico, donde estamos parados. Ahora, vean esto. El trasplante de córnea, eso era la brújula del momento que se llamaba astrolabio, que era la forma de navegar de noche, se lo inventaron los árabes. Entonces están despachados. Están diciendo, ojalá, si Alá quiere, no pierda una materia. Ojalá es una palabra árabe. Ustedes están hablando en árabe en ese momento. Ojalá, si Alá quiere. Entonces, ustedes tienen muchas cosas árabes, pero no saben. Después de eso, ahorita que ustedes tienen rasgos árabes, porque acá tenemos sangre árabe. Ejemplo, en Cartagena comen una cosa que ellos dicen kipe, realmente es kibe, y es un plato árabe. Y tenemos muchas cosas del mundo árabe. Entonces, cosas del mundo árabe. Árabes que llegaron a Colombia. Ahora, importante que tengan esto claro, vean, no
Entonces, vean, es un árabe ateo. No todos los árabes son religiosos. Hay árabes cristianos, hay árabes... ¿Oh? ¿Listo? Entonces, con eso... Voy a cambiar un momento el micrófono. Sí, sí, sí. Es no, pero es. Bueno. En este momento voy a quitar la presentación y ya. Entonces, mientras van cuadrando ahí, ¿listo? Listo, Susana. Y le llenan a uno el WhatsApp de mentiras y la cabeza de mentiras. Entonces vamos a desmitificar los mitos de las tías de uno de WhatsApp. Entonces, primer mito. Entonces, ponen aquí. Que esto es un conflicto milenario. ¿Sí han visto? Y lo que les decía, hay gente que dice, si no entiendo el conflicto colombiano desde 80 años, ahora voy a entenderlo por allá desde que me hablan de la casa de Pablo, hablamos mal. Entonces, paso uno, decirles, esto no es un conflicto milenario, es un conflicto del siglo pasado, es un conflicto del siglo XX. No estamos hablando de un conflicto milenario, porque la lógica de que es un conflicto milenario es una narrativa religiosa, pero que no es la narrativa real. Ahora, segundo, que estamos hablando de la tierra prometida. ¿Se han escuchado eso? Que somos el pueblo elegido con la tierra prometida. Entonces, más o menos que Dios nos dijo que ese territorio era para nosotros y eso se llama la tierra prometida. Pues les cuento, desde el derecho internacional y las Naciones Unidas se ha dicho no podemos avalar el concepto de tierra prometida porque todo el mundo tiene una idea de que hay una tierra prometida y que somos un pueblo elegido, cosa que da mucho miedo. 3 ejemplos de locos que se creen el pueblo elegido. Esto, los nazis, ustedes saben todo su narrativa, loca de que ellos son la raza superior, la raza arita. Ahora, pillen esta cosa, vean esta foto de acá, ¿saben dónde está? Sí, ven esta foto de aquí, todos ustedes de acá. ¿Dónde es tomada esa foto? En Bogotá, con el grupo que se llama Tercera Fuerza, en el centro de Bogotá. O sea, en Bogotá hay unos trastornados que ellos se creen superiores al resto de la humanidad y tienen el discurso nazi, etc. Ahora, segundo, chicos, de por sí, dato random. En Perú hay también Tercera Fuerza, donde todos son cholos, negritos, bajitos, y se creen raza superior. O sea, si Hitler existiera, nos hubiera acabado ellos primero que cualquiera. Segundo, chicos y chicas, estos de acá se llaman el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Los blancos que patrocinan la Asociación Nacional del Rifle y a Hitler. Y les pongo este ejemplo, chicos. Estos manes los entrevista una periodista colombiana que se llama Lilia Calderón, ella es de Antioquia, ella es negra. Va a la casa de uno de estos manes y el man la recibe y antes de empezar la entrevista le dice,
yo de verla a usted en mi casa, una negra latina, tengo ganas de vomitar. Y ella le dice, pero ni siquiera me ha escuchado la voz, o sea, no he empezado a hablarle. Me dijo, es que para mí es incomprensible que un latino negro esté dentro de la sala de mi casa. El tipo le dice, usted solo está aquí porque es empieza la entrevista y al final el tipo le dice, no soporto ver una latina dentro de mi casa, sálgase y terminamos la entrevista en el patio. Y la saca de la casa y todo el tiempo la está amenazando de por qué los latinos y negros no deberían estar en Estados Unidos, los migrantes, tal. Esa gente nos detesta a nosotros, solo nos ve por el color de piel y ya nos odia. Y estos trastornados se creen superiores a ustedes y a mí, y ellos creen que tienen, ¿no?, el derecho de pegarnos si nos ven en la calle. Ahora, de eso, imagínense que en Madrid, yo el otro día que estaba en un partido del Real Madrid, detrás de Santiago Bernabéu, el de la tienda, que es amigo mío, me dijo, Néstor, tómate la cerveza rápido porque va a empezar una cacería. Y yo, ¿qué es una cacería? Me dijo, pues vienen los ultras, la barra brava del Real Madrid, muchos neonazis que se van a patear latinos y negros alrededor del Santiago Bernabéu, porque dicen que el Real Madrid, real, ¿no?, es de la realeza, del rey de España, no deberían estar ahí y que esto es una cosa exclusiva para blancos europeos y no para negros y latinos. Y entonces el parche de ellos es ir a patear negros y latinos alrededor del estadio. Vean que gente imperial que se cree el pueblo elegido y el pueblo superior. Y estos de acá también, este es el Estado Islámico, que según ellos sí son los que profesan realmente bien el Islam, y que ustedes que son paganos porque no creen en el profeta, y los que no creen igual que ellos, merecen ser, veanlo acá, terminan siendo degollados. Entonces, el concepto de que somos el pueblo elegido y la tierra prometida, si ustedes le abren espacio a eso, es abrirle la puerta a eso. Conclusión, ¿qué dijimos? ¿Qué dijo la humanidad? Científicamente está comprobado que la cadena genética de todos, sea pobre o rico, negro o blanco, es la misma. O sea que no hay pueblo elegido. Cada vez que ustedes les salgan con el discurso es que somos el pueblo elegido, le están echando un carretazo. Ahora, vean esto, les cuento esta anécdota para que vean que la cosa es grave. Estaba yo en el Parque Nacional, subí con Parque Nacional Bogotá, y allí un man vendiendo camisetas de la Selección Colombia y las banderas de la Selección Colombia. Y el man estaba vendiendo la bandera de Israel. Y le pregunto yo al man, oiga, mano, ¿y usted por qué vende la bandera de Israel? Y el tipo, el vendedor ambulante en la calle, me dijo, es que nosotros somos el pueblo elegido. Entonces, volvemos a esto como marica. Usted no puede abrirle la puerta de que hay un pueblo elegido, porque le está abriendo la puerta a todo esto. Entonces, ahora, otra cosa. Vean, estoy en Barichara y un señor ahí nos estaba alegando con solo citas bíblicas. ¿Qué dijo Naciones Unidas? Una cosa es la religión y la fe, y otra cosa es el derecho. Y la religión, no se les olvide, la religión no es creadora de derecho. Ustedes pueden creer en lo que quieran, todo es muy respetable, sean judíos, musulmanes, cristianos, budistas o lo que quieran. Pero eso no quiere decir que ustedes tienen ahora, con base en una narrativa religiosa, el derecho de ir y quitarle la tierra a otro, o pegarle a otro, o hacer algo porque su religión lo dice. Entonces, lo que tenemos acá es que a nosotros nos rige es la Constitución de Colombia, el derecho penal y a nivel internacional las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, etc. Entonces, yo no puedo entender un conflicto desde un libro religioso. O sea, no lo puedo justificar, lo tengo que justificar es desde el derecho. Porque si no, imagínense, yo también me puedo experimentar una religión y decir, ahora vamos a crear la religión uniagraria y nos vamos a ir a levantar a todo el mundo porque es nuestra religión. No, nosotros tenemos que respetar el derecho internacional. Vean esto, si ustedes le abren la puerta a esto, van a negar este desarrollo. La Carta Magna, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente no se murió para que el rey se diera derechos y se creara lo que hoy se llama el Congreso? Echarían para atrás la declaración de independencia de los gringos, que lo más importante que terminó diciendo fue que cada hombre es un voto y que todos los hombres son iguales ante la ley. Eso lo echarían ustedes para atrás. Y echarían para atrás la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa. Eso se perdería todo, porque ustedes simplemente dicen que ahora privilegia la fe y el libro religioso y no la ley. Pues ven, echarían a la basura más de 1000 años de luchas para ganar derechos a nivel mundial. Ahora, otro mito de los que hay ahí, que esto es una pelea religiosa, que son judíos contra musulmanes. Entonces, como les decía, a ver, allá hay palestinos cristianos, hay palestinos ateos, como en que le conté, hay israelíes cristianos, hay israelíes ateos. Como en todo lado, en todo. Hay israelíes gays, hay israelíes de ultraderecha, hay palestinos de derecha, ya lo vamos a ver. O sea, es una sociedad, no todos son exactamente iguales. Entonces, esto no es una pelea por religión.
Les cuento algo. Yo tengo dos amigas, una sirio-palestina y una israelí. Ojalá el otro año les podamos traer acá a la universidad. Y ellas cuentan esto. Nuestros abuelos, los unos eran musulmanes y los otros eran judíos. Y nuestros abuelos compartían y iban a celebrar los eventos del otro, porque parchaban en la misma ciudad y sin peleas. O sea, el problema no es un problema religioso. Tan así, este martes en 8 se celebra el Año Nuevo Judío. Y vamos a ir, a mí me invitaron, va a ir a Palestina con todo su parche palestino, a la casa de la israelí a celebrar el Año Nuevo Judío. Yo también voy a ir a parchar con ellos. Entonces, no es un tema de que la religión sea el punto de diferencia. No están peleando por una religión, por imponerle la religión a otro. Ahora, que es todos los árabes, ustedes ya saben quiénes son los árabes, ¿no? Desde Marruecos hasta Arabia Saudita, que son todos los árabes contra los de Israel. Y es mentira, porque hoy muchos países árabes son más cercanos a Israel que a los mismos palestinos. ¿Usted alguna vez entrevistó al embajador palestino y dijo esto? Los árabes se abrieron. Pues hoy es un conflicto, ¿cuál es la forma correcta de decirlo? El conflicto palestino-israelí, porque nos dejaron solos, estamos solos, es Palestina contra los de Israel. Muchos árabes hoy apoyan más a Israel que a los mismos palestinos. Y esta es la joya de la corona, versión colombiana, Colombia siendo Colombia, de que esto es un conflicto de la derecha y la izquierda. Entonces, dijeron, como Duque es amigo de Netanyahu y Uribe es amigo de Israel, entonces los de Israel son los buenos porque es la derecha, y Petro, que ayuda a los palestinos, este es el embajador palestino, entonces estos son de izquierda, y ya así las tías de uno no tienen que pensar, porque dicen, ¿para qué lado cojo? Si soy derecha, soy izquierda, y ya me ahorré de todo. Les cuento esto, yo dicto Medio Oriente en el externado y dicto este conflicto, y a mis estudiantes les digo, no hay tiempo, que tenemos que ver más conflictos, tenemos que ver muchos conflictos. Entonces vamos a hacer un resumen del conflicto palestino-israelí. ¿Saben cuánto se demora el resumen? Son 14 horas, para medio entenderlo. Pero esas 14 horas mis tías se las ahorran cuando dicen esto. Entonces ellos dicen, ¿para qué leo? Sí, ya sé. Pues chicos y chicas, les cuento, esto no tiene nada que ver. Allá no están peleando por la izquierda o por la derecha, como aquí peleamos todo el día. Allá están peleando es por el territorio. O sea, técnicamente, por los que estudian derecho, apúntenlo ahí, que esto se llama un conflicto de ocupación. O sea, que es un conflicto territorial, no es un conflicto ni religioso ni ideológico de izquierdas y derechas. Entonces, les pongo este ejemplo. Hassan Nasser, este señor que ven acá, fue el jefe de prensa de Duque. ¿Se acuerdan que usted se agarró con Piqué? Le dijo al Chiribaldi y ahí salen todas las cosas que se van a pasar. Este man es más de derecha, o sea, él es tan de derecha que es él, o sea, María Fernanda acá está mucho más contra él. Está él y el abismo, porque ella no hay más para la derecha. El más de derecha, y este man es pro-palestino, porque viene de descendencia palestina, por eso su nombre es Hassan Nasser, es pro-palestino. Entonces, de derecha y palestino. Este que es amigo se llama Alexander Montero. Todo como él solo, él se siente orgulloso de decir que él es de los conservadores y a guardia, que cree que los de derecha nuevos son como medio pueblerinos. No, que él es de la derecha de la élite. El más joven y el más de derecha, les cuento esto, es el asesor político del embajador de Palestina en Colombia. Entonces vean que la cosa no es de la derecha y de izquierda. Pues digo, hay palestinos de derecha, de muy de derecha, y dentro de Israel hay gente de israelí que es de izquierda que está contra Netanyahu, de izquierda que están haciendo marchas en Tel Aviv. Entonces no es un conflicto de la derecha contra la izquierda. Pero nuestra versión nacional quedó en esto, ¿ven? Marcha contra Petro con la bandera de Israel. Y es como, ¿eso qué tiene que ver? No, es que Petro es palestino, entonces vamos a sacarle la bandera de Israel para que le dé más piedra a Petro. Pero eso no tiene nada que ver con el conflicto, ¿me entienden? Eso no es un conflicto de la izquierda, pero así no lo han terminado vendiendo. Ahora sí, con ese antecedente les voy a hablar rápido del conflicto palestino-israelí. Por allá pasaron, toda la pelea sacaron este territorio. Por acá pasó el Imperio Romano, pasó el Imperio Bizantino, pasó el Imperio Romano. Solo les doy un dato. Estos últimos se demoraron 600 años estando ahí. Ustedes y yo llevamos de independencia 200. O sea, calculen cuánto duraron viviendo el Imperio Turco Otomano. Tuvieron 36 sultanes. ¿Qué es un sultán? Acá le cuenta un papa. Pero un papa, no como acá que el papa ya les come viejito y dura 10, 12 años y se muere. Sino era desde el niño hasta que se moría. O por eso fueron 36 sultanes, 600 años. Y ahí duró el Imperio Turco Otomano, el Imperio Otomano. Ahora, ¿qué pasó? En la Europa de los 1800
se empezó a hablar de los nacionalismos y el auge de los nacionalismos, que era que lo que ustedes conocen hoy como España, España no era España, España eran reinos chiquitos, y al final los agruparon a todos y ahí se los de España. Italia no era Italia, bueno, el príncipe de Maquiavelo, él le decía cómo gobernar en unos reinos, después juntaron todos en una bolsa y ahí nació Italia. Alemania es lo mismo. En ese contexto de que están armando países, ¿qué pasó? Los judíos empezaron a hablar de la necesidad de construir un país solo para los judíos. Recuerden que el pueblo judío ha sido muy perseguido, desde que los echó el emperador Tito, el imperio, han sido muy perseguidos. Entonces se empezó a hablar del concepto del hogar nacional judío. Traducción, aquí estamos en 1800, no había Hitler, no había nada, era simplemente el pensamiento de los judíos. ¿Cuándo la cosa empieza a coger fuerza? En el caso del capitán Dreyfus. Vean, este es un capitán del ejército francés y el tipo lo acusan y lo meten a la cárcel porque dicen que él está vendiendo información a los alemanes. ¿Saben cuál es la única prueba que tenían en contra del capitán Dreyfus? Que era judío. Entonces, si es judío, sí, o sea, fijo es un traidor, solamente porque es judío. Conclusión, el capitán Dreyfus terminó en la cárcel, aquí al lado de Venezuela, en la Guyana Francesa, y le metieron cadena perpetua, hermano. Único cargo es ser judío. Entonces un periodista dijo, hermano, eso es muy injusto, ¿cómo pueden meter a una persona a la cárcel solo por la religión? Y entonces el man se llamaba Teodoro Herz, el periodista. ¿Sí? Bueno. Entonces, Teodoro Herz, que es este periodista de acá, el man investiga y dice, hermano, vamos a hacer público el caso del capitán Dreyfus. Publica la cosa y lo que va a encontrar es que hay un racismo hacia los judíos. Y el man se escribe un libro que se llama La cuestión judía, y ahí él plantea que hay que construir un país para los judíos. Traducción, le cogen la idea, ya venía el pensamiento, la idea, y van a hacer esto. El Congreso de Basilea en 1897, y acá se van a hacer lo que se va a llamar el sionismo. El sionismo es una línea política para la creación del Estado Nacional Judío. Entonces, ¿qué es el sionismo? El sionismo, esto es lo más importante, es una ideología y un movimiento político nacionalista que propone la construcción de un país solo para los judíos. Recuerden que se desmontan, entonces tenemos un país para nosotros. Ahora, así como hay, adelanto acá, así como hay petrismo, uribismo, fajardismo, claudismo, son líneas políticas, ¿o no? Pero les pregunto, ¿el uribismo es sinónimo del catolicismo? No. Uribismo es una categoría política, o petrismo es una categoría política, y la religión es otra cosa aparte. Entonces, el sionismo no es religión, el sionismo es una línea ideológica política. Ahora ya vamos a ver cómo maquinean esta vuelta. Ahora, ¿qué es el antisemitismo? El antisemitismo, que es otra cosa, es el odio a los judíos, por ser judíos. ¿Saben qué hacían en la Europa de 1800 y de ahí para atrás? Empezaron a promover la idea de que todos los judíos eran esto, bajitos, barbudos, narizones y orejones, y era la forma de poderlos excluir y empezarlos como a castigar y a montarse. Entonces, ¿qué es el antisemitismo? El odio a los judíos. Y ahora, vean la propaganda nazi, que era profundamente antisemita. Entonces vean la diferencia, y esto es lo claro que ustedes se vayan muy rápido con eso. Es diferente ser antisionista a antisemita. Antisionista es ¿quién? El que se opone al proyecto político del sionismo. Yo puedo ser antiuribista, ¿sí? Normal, o antipetrista, o anticlaudista, eso no tiene que ver. Pero yo porque sea antiuribista o antipetrista no quiere decir que yo odie a los católicos. Acá el cuento es que dice, si usted critica al Estado de Israel y al sionismo israelí, es sinónimo de que usted está criticando la religión y a los judíos. Entonces, confunden esto y vean esta caricatura. Usted antisemita es odio, ¿no? A los judíos. Y el reportero estaba denunciando por la muerte del niño. Vean esto. Cuando el mundo intenta hablar de lo que pasa, le dicen antisemita. Entonces, antisemitismo no es lo mismo que antisionismo. Y vean esto. Esto es un rabino judío y vean lo que dice. El fin del sionismo es igual a la paz. Hay judíos que son antisionistas. O sea, hay judíos que no están de acuerdo con lo que está pasando en Gaza. Pero, ¿qué es lo que dice? Ejemplo, vean lo que hacen desde los medios. Pedro critica a Netanyahu y ¿qué le dicen a Pedro? Antisemita. No que le caiga bien o le caiga mal a Pedro, eso también. Pero el cuento es que, de verdad que Pedro no está diciendo yo odio a los judíos, está diciendo lo que está haciendo Israel es un genocidio.
Entonces, la forma de callarlos a ustedes es cuando ustedes critican una violación de derechos humanos, les dicen, la forma de decirles fácil es antisemita, y si les dicen antisemita, es casi sinónimo de decirles nazi. Entonces, como nadie quiere que le digan nazi ni antisemita, entonces la gente prefiere callarse, y es la forma de silenciar y manipular la cosa. ¿Sí me entienden? Entre antisemita, antisionismo y antisemita. Entonces, desde los medios, vean que todo el tiempo, y les pongo acá, hay una energía donde no baja Petro de antisemita todo el tiempo, por criticar a Israel, cuando no, y todos los medios lo han criticado sistemáticamente. Entonces, listo. Entonces, ¿qué pasó con los manes? Deciden construir su país y empiezan a mandar, vean estas fotos, empiezan a mandar por olas a los judíos sionistas a ese territorio que en ese momento era parte del Imperio Turco Otomano y empiezan a poblar ese territorio. Viene la Primera Guerra Mundial y que les voy a decir va a ser uno de los orígenes principales del problema. Estamos en Primera Guerra Mundial, ese territorio, hagan de cuenta, acá la salida para acá, ¿no? Es el territorio de la pelea. Ustedes están aquí parados en la universidad y la corona inglesa dice lo siguiente: llamemos a los judíos por un lado, pero llamemos a los árabes por otro y les vamos a prometer los dos la misma tierra. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que se llama la doble promesa. Llaman a este man, que es un capitán del ejército inglés, y le dicen, este man se llama Lawrence de Arabia, y le dicen, hermano, váyase para donde los árabes, háganle cuenta que todas estas líneas son los árabes, vayan donde ustedes los árabes, y díganle a los árabes que si estos manes se meten con nosotros, nos ayudan y nos vamos allá a la salida de Paca y sacamos a los turcos otomanos, toda esta línea, este territorio, se lo regalamos a todos estos árabes de acá. Pues ¿qué hizo Lawrence de Arabia, un capitán? El man se va para allá, el man no solo cuando la razón, sino que se mismo se montó un caballo y se fue a pelear con ellos. Y terminó metido en el tropel peleando con los manos. Y estas son fotos, ven, esta es la foto de Lawrence de Arabia, fotos reales de Lawrence de Arabia. Y por el otro lado, chicos y chicas, mandan a quién? A el ministro de Relaciones Exteriores y le dice a los judíos, que todas estas líneas son los judíos, dígale a los judíos que si nos apoyan y van y pelean allá a la salida Paca y ganan el territorio, les regalamos ese territorio a ellos. O sea, les prometieron a ustedes y a ustedes lo mismo, vayan y peleen, y ellos aquí sentados cruzados de brazos viendo como todos ustedes pelean para ganar ese territorio. Eso fue lo que se llamó la doble promesa, y de eso salió esto, lo que se llamó el Tratado Sykes-Picot. ¿Saben cómo son estos de ellos? Mandan a todos ustedes a pelear y ellos vienen así, decir la profe Marta y yo somos Inglaterra y Francia, y los dos aquí sentados tomando café les decimos, mientras estos dos van y pelean, cojamos el mapa y repartámonos el territorio que estos dos van a ganar por nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Vean acá el mapa, cogieron el territorio, el mapa, y lo partieron por la mitad. De la mitad para arriba se lo coge Francia y de la mitad para abajo se lo coge Inglaterra, y nos quedamos con el territorio y a todos estos dos no les damos nada. Y eso se llamó la doble promesa, y se quedaron con el territorio que fueron a pelear de lado y lado. Entonces, ganan la Primera Guerra Mundial y ven que estos descarados llegan y dicen, bueno, ahora vamos a poner un nombre bonito, entonces lo vamos a llamar el Mandato Británico. Y es que nos cogemos todo este territorio, ven, aquí está el territorio de la pelea, Palestina, y los franceses cogen esto, y a partir de ahora esto es de ingleses y franceses, que ustedes se quieren bien un chispero porque ninguno les dimos finalmente nada. Pues chicos y chicas, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que los judíos empezaron a llegar desde Europa? Empezaron a llegar cada vez más. Empieza el boom del fascismo y el nazismo, o sea que llega más gente. Y esto es el primer inicio de la pelea violenta. ¿Qué va a ser qué? Esto es Jerusalén, y la masacre de Hebrón va a ser qué? Los judíos prestaban plata, hagan de cuenta lo que les estaban para lo quemado. Prestaban plata y los árabes empezaron a rayar con ellos porque decían que los estaban prestando un nivel de usura. Conclusión, se arma una pelea, muchachos, y de esa pelea terminaron matando a 67 judíos en lo que se llamó la masacre de Hebrón. Ahora, ¿qué hacen los judíos? Dicen, uy, estos manes mataron 67, se devuelven y van a empezar a armar grupos como de autodefensa. En ese momento que está pasando eso por ese lado, lo que les digo, llega el fascismo y el nazismo al poder y empiezan los campos de concentración y todo lo que ustedes han visto. A estas imágenes, calculen cuántos judíos más se fueron yendo cada vez más a esos territorios de lo que hoy es Israel. Vean estas fotografías, la cantidad de gente que sale desesperada para allá. Yo en este momento tengo una amiga que está cubriendo la guerra de Ucrania y me mandó una foto similar a esta de ucranianos intentando salir y suben los bebés así como pasó
para meter los bebés dentro de los trenes o poderlos sacar del lumbar. Y ella me decía, es igual que esta foto, o sea, se está repitiendo la escena de cómo huían de la guerra. Pues chicos, ¿qué pasó en ese escenario? Están todos allá y los ingleses llegan a la conclusión, hay que partir este territorio porque si no estos dos se van a matar. O sea, árabes y judíos están peleando por el territorio y los ingleses dijeron, vamos a dividir el territorio. Entonces vamos a partir esto por la mitad. Entonces, eso es lo que se va a llamar el plan de partición. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Imagínense en un cuadrado una finca, ustedes tienen una finca, y van a decir, el 56% de la finca va a quedar para los judíos, el 42% para los palestinos, los árabes, y el 2%, que es Jerusalén, no queda para nadie porque esa es la sede de las capitales de las religiones del mundo. Pues, ¿qué pasó, muchachos? Los palestinos no aceptaron esa partición porque dijeron, pues que nosotros vivíamos acá porque nos van a sacar del territorio de nosotros, y no aceptaron lo que se llama el plan de partición. Ahora, Israel obviamente lo acepta y vean las fechas de esto. El 14 de mayo proclaman el nacimiento del Estado de Israel. Al otro día se van los ingleses, supongo que el mandato británico, y al tercer día comienza la guerra de 1948, donde todos los árabes, ahí sí, van a intentar sacar a Israel de ahí porque dicen que ese territorio es robado y que ese territorio es del mundo árabe y no de los judíos. Ahora, ¿qué pasó con la gente que vivía en esos territorios? Pues a todos los echaron, y eso es lo que se conoce como la Nakba, que traduce la catástrofe. Si ven que esta señora tiene una llave acá, y ven que en la camiseta del muchacho tiene una llave, y acá el señor está viendo la llave en la ficha, es porque los palestinos, vean esto, cuando los sacan de sus territorios, ¿saben qué hacen ellos? Cogen las llaves, así como ustedes tienen las llaves de la casa, con la que abren la casa. Los males cogieron la llave de la casa y se la amarraron acá en una cadenita y la tienen colgada en el pecho. Porque ellos dicen, algún día volveremos a la casa, y el día que yo vuelva a recuperar la casa, yo tengo las llaves de mi casa para entrar a la casa. Y por eso los palestinos, ¿cómo se dice? El símbolo de la resistencia palestina es una llave. Eso es lo que se llama la Nakba, que traduce la catástrofe, que es la sacada de los palestinos allá. Ahora, les cuento una cosa terrible. Yo hace unos años estaba en las planadas de los mezquites, se armó una pelea allá, y yo vi, pues se metió como la policía, se pararon, yo vi que los de Israel les hacían así a los palestinos, como retándolos. Yo no entendía qué era el símbolo. Cuando fui y pregunté, me dijo, no, lo que les están diciendo es que va a venir la segunda Nakba, que va a venir una segunda ola para terminarlos de sacar del todo. Y ustedes lo ven, es lo que está pasando en este momento con Gaza. Están diciendo que los quieren sacar a todos. Ya dijeron que Trump, ¿se acuerdan? Que va a ser la ribera del Medio Oriente, que les van a dar $5,000 porque se vayan de allá, y los quieren arrasar y sacar completamente del territorio. Entonces, de ahí viene una sucesión de guerras de los 6 días, diferentes guerras donde el territorio cada vez se fue perdiendo más, pues por tiempo me estoy evidentemente adelantando. Y en 1987 va a venir lo que se llamó la primera intifada, que fue que unos niños estaban jugando fútbol ahí en la calle, pasó un jeep militar israelí y atropelló uno de los niños. Pues, ¿qué hicieron los niños? Cogieron unas piedras que había en la calle y empezaban a tirar piedras al jeep que había atropellado a los niños. Los niños llamaron a la gente del barrio y pues todo el mundo bajó y se armó el tropel. Todo el mundo empezó a tirar piedras, los abuelitos, los niños, gatos, perros, todo el mundo tirándole piedras, y se armó un estallido social. Vean esto, se armó el parche, todo el mundo sale, y eso es lo que se llamó la primera intifada. Ahora, de ahí empezaron a suceder cosas que van contra el derecho. Cosas como cuáles. Una, lo que llaman los delitos de sangre. Si ustedes cometen un delito, si ustedes están en el estallido social y cometen un delito, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes los llevan, los meten a la policía, los llevan a la fiscalía, les abren un proceso, y ahí comienza su proceso judicial, y los condenan o los dejan libres. ¿Saben qué es lo que está pasando en Palestina? Si a ustedes los capturan, van a la casa de sus papás y les dicen a sus papás, hay dos opciones: o nos da $500 que vale la hora de la retroexcavadora para tumbarle la casa, o usted mismo coge una pica y una pala y empieza a tumbar su propia casa. ¿No? Les dicen a sus papás, pero estaban en el tropel, eran ustedes. Pues conclusión, empezó todo lo que llaman los delitos de sangre, y está pasando, y les demuelen la casa a los palestinos. Segunda cosa que en Naciones Unidas se ha pronunciado, que es impresentable. Vuelvo y juega. Si yo con ustedes, ejemplo, nos peleamos aquí en la salida de la universidad, y yo, algunos de ustedes van y me meten un puño y termino yo ahí en el piso, ¿qué es lo que hago yo? Voy a la policía, ¿no? Los capturan a ustedes,
o me capturan a mí, vamos a la fiscalía, ustedes interponen una denuncia, un fiscal empieza la investigación, llama a los testigos, y al final dice, Néstor es culpable o inocente, Néstor es culpable. Pasa el segundo momento a la fase 2, que es un juez. Entonces el juez investiga y llega a la conclusión, Néstor es culpable o inocente, culpable. Y yo tengo hasta el derecho que se llama apelación. Entonces yo vuelvo y le digo al superior, le dice, no, vuelve y revisa mi caso. Y ese vuelve y dice, Néstor, culpable o inocente. Y hasta si es muy importante el caso, tengo derecho a casación. Chicos, allá no pasa nada de eso. Hay gente que la han detenido, ustedes los ven en la calle, y hay gente que ha durado 22 años presa y nunca le dijeron por qué delito está preso. Entonces la gente dice, pero no tuve un delito, no tuve un fiscal, no tuve un abogado defensor, no tuve nada. Y esos delitos los llaman detenciones administrativas. Cada cierto tiempo vuelven y les prorrogan y hay gente que dura 20 años en la cárcel sin un proceso judicial. Y eso se llama romper el debido proceso. Chicos y chicas, les cuento esto. Hay una aplicación que se la recomiendo que se llama Arte TV, y ahí sacan reportajes muy buenos. Hay un reportaje sobre esto que les estoy contando, que arranca el reportaje, una mamá con la niña, una niña como de 5 años, y le dice a la niña, vamos a visitar a su papá que está en la cárcel. Y coge a la niña, llegan a la cárcel, y han visto esos videos de cárcel, no sé, video grueso. La niña pone la mano, así en el video, y el papá pone la mano del otro lado en el video, y entonces la señora le dice al periodista, él es el papá de la niña tiene 5 años, el papá lleva 20 años. Y el periodista le dice, pero espere, usted tiene visita conyugal. Y ella dice, no, yo hace 20 años no lo puedo ver, pues solo lo veo, pero no lo puedo tocar. Y el man que hace cara, pero pues vamos a decir, si la niña tiene 5 años, lleva 20 años guardada y ustedes no saben. ¿Saben cómo hacen? Dentro de la cárcel, pues ellos tienen tiendas para comprar baños. Los manes compran paquetes de papas, sacan los paquetes de las papas, se van a los baños, se masturban, ponen la prueba de semen dentro de los paquetes, cierran los paquetes y se los pasan por debajo a las mujeres. Las mujeres cogen, salen corriendo y ahí cerca tienen como una pequeña enfermería para que haya un médico les insemine y así ellas puedan quedar embarazadas y no dejen de tener niños. Y a esos niños los llaman los hijos de la resistencia. Y es la forma de que los palestinos no desaparezcan y siguen reproduciéndose. O sea, vean el nivel de la ocupación, ¿no? Y de la vaina tan compleja que viven los palestinos ahí. Entonces, de la primera intifada es que va a aparecer el famoso grupo Hamas, que ustedes lo escuchan desde ahí una noche comiendo noticias. Entonces, ¿Hamas qué es? Esa es la ala más radical que se va a volver violenta de esos muchachos que vienen de la primera intifada, pero Hamas va a tener una versión religiosa además del conflicto, porque va a tener una ascendencia con lo que llaman los hermanos musulmanes de Egipto, que ven el conflicto ahí sí desde una visión extremista religiosa. Entonces, mientras que la Organización de Liberación Palestina, la OLP, es más laica, porque viene del concepto del panarabismo y lo que llaman el Partido Bas, estos van a tener una visión diferente del conflicto. Entonces, va a venir la segunda intifada, del 2000 al 2005, y esta foto se va a volver famosa, ¿no? La del niño tirándole piedras al tanque. Y eso van a ser, imagínense el estallido social que quedamos cansados si fueron 3 meses. Imagínense 5 años de estallido social. Todos los días la gente en tropel en la calle, tal cual ustedes saben cómo es un tropel en un estallido social. Pues en eso va a venir que el 11 de septiembre. Y ahí se van a cruzar los planetas a favor de Israel, porque va a estar ¿quién? Ariel Sharon como presidente de Israel, con George Bush y la lucha contra el terrorismo. Entonces, estos van a construir la narrativa que terminó en esto, en la islamofobia, que por eso les decía que obviamente nosotros somos víctimas de eso, ¿no? Porque ustedes piensan que todos los árabes son terroristas, que todos los árabes son malditos. Pero vean, ustedes y yo sufrimos de lo mismo, porque en el mundo piensan que todos ustedes y yo somos los hijos de Pablo Escobar. Que cómo puede haber un colombiano que no sea narcotraficante, ¿no? O guerrillero paramilitar, cuando eso no representa al colombiano normal, ¿no? O sea, nosotros no estamos en eso, sus papás se levantan a trabajar. Pero para en el mundo, cuando ustedes lleguen a un aeropuerto, solo sacan ese pasaporte de vino tinto colombiano y ya se las van a montar de narcotraficante. Eso le pasa a los árabes y esa idea se va a reforzar desde el 11 de septiembre y la islamofobia que hoy hay en el mundo. Pues chicos, ¿qué pasó? En Gaza van a empezar unas tensiones entre dos alas, entre Hamas y la Organización de Liberación Palestina, y van a llegar a hacer una votación. Entonces dijeron, el que gane se queda con Gaza, entre los dos grupos palestinos. Conclusión,
Hamas gana en el 2006 y llega al poder en el 2007 y van a quedar dueños o la representación político-militar de Gaza. Entonces vamos a tener dos actores. En Gaza está Hamas y en Cisjordania, que es la parte de arriba, va a quedar la Organización para la Liberación Palestina, o lo que se llama Al-Fatah. Entonces son dos versiones de Hamas que son representados en estos dos señores. Entonces, del lado de la OLP, o la Autoridad Nacional Palestina, es este viejito que se llama Mahmoud Abbas, ustedes lo han visto, o sea, este de acá. Y el otro lado, que hace poquito lo mataron, se llama Ismael Haniyeh, que es el representante de Hamas. Entonces, entre estos dos, los dos palestinos, este es Hamas, esta es Autoridad Nacional Palestina, también se armó una pelea por el poder. Y hubieron muertos palestinos, entre ellos mismos hubieron muertos de lado y lado. Porque vean que la cosa también es compleja dentro del mismo mundo palestino. Entonces, 2006 termina Hamas en el poder en Gaza y a partir del 2008 van a venir lo que llaman las operaciones de castigo colectivo. Entonces, Israel, para darle muy duro a Hamas, empieza unas operaciones que son muy agresivas, no solo contra Hamas, sino contra la población civil. O sea, lo que estamos viendo en televisión comenzó desde el 2008 muy concentrado en Gaza. Entonces, vean, esto se llamó El Plomo Fundido, de edición gallera del 2008, y esta foto se volvió importantísima. Vean que esto es un colegio, pero acá queda la sede de Naciones Unidas, e Israel la bombardeó, y después intentó negarlo, pero estaban las fotos del bombardeo de Israel a la sede de Naciones Unidas. Vean, la operación Plomo Fundido casi quiere repetir las imágenes que ustedes están viendo hoy, o sea, no es nuevo. En el 2010 vino una flotilla de la libertad, por eso la de ahorita se está volviendo tan famosa, y que fue un grupo de voluntarios y de misioneros humanitarios con bandera Turquía, de todo este parche, se fueron para allá, ¿no? 630 personas de 37 nacionalidades, y llegó un comando, esta es la cámara de seguridad del barco, se metió un comando de Israel y se bajaron 11 personas, ahí los mataron a los 11, y los echaron para atrás y echaron para atrás el barco. Eso fue gravísimo, Naciones Unidas se pronunció, y Naciones Unidas dijo, vamos a hacer una comisión de investigación, a ver, pues, qué pasó y si realmente ellos ponían en riesgo la seguridad de Israel. Pues yo no sé las vueltas de los negocios de Naciones Unidas, pero ¿quién terminó en ese comité de expertos de Medio Oriente y que subieran el cuento? Terminó Álvaro Uribe, ¿no? Y Iván Duque, y ellos dos terminaron defendiendo a Israel, y finalmente ganó la votación donde dice que lo de la flotilla de la libertad fue un ataque a gente inocente porque eran desarmados y eran civiles que iban en una acción humanitaria. Por eso ustedes y yo estamos pendientes, perdón, de qué viene con la nueva flotilla La Libertad, ¿no? Vieron que hay una cantidad de barcos que en este momento que ya bombardearon uno, en Túnez, la semana pasada bombardearon uno de esos barcos. 2012 viene otra operación de castigo, ¿no? Esta va a ser que matan a este man de Hamas y comienza una reacción y a partir de esa reacción viene otra escalada violenta y esa operación se llamó Pilar Defensivo. Ahora, vean, fotos de Pilar Defensivo, la misma foto que hemos visto de los niños, ¿no? Saliendo de los niños asesinados en los escombros en los bombardeos contra la población civil. 2014, Orden Protector, y en ese momento llega Trump al poder en los Estados Unidos. ¿Y qué dice Trump? O sea, esto pensamos que solo iba a ser un momento, pero otra vez estamos en este punto cada vez peor. Pues Trump, gran aliado de Netanyahu, dijo lo siguiente: la embajada de los Estados Unidos que queda en Tel Aviv, recuerden que Jerusalén no puede ser la capital de nadie porque es la capital de las tres religiones del libro. La capital que queda, la embajada que queda en Tel Aviv, la vamos a pasar a Jerusalén. Y vean esto, a Melania Trump, la esposa de Trump, inaugurando una embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Ahora, ustedes saben que cuál es el peso simbólico, que si Israel declara a Jerusalén como la capital, pues es darle el peso a la narrativa bíblica y ellos quedarían los dueños de todo el territorio. Esto fue ponerle más palos en la hoguera porque es más el odio del mundo árabe que no quiere que Jerusalén sea la capital de Israel. Ahora, todo lo hace porque tiene negocios, pero ¿saben quiénes terminó metido ahí en la vuelta? Iván Duque y Colombia. Entonces, Colombia, como no podía poner la embajada de Colombia en Tel Aviv, Iván Duque se inventó algo que se llamó la Oficina de Innovación Comercial y Colombia puso una segunda embajada de Colombia en Jerusalén para seguirle los pasos a Trump. Ahorita que llegó Petro ya sacó a todos los funcionarios, sacaron ahí, creo que el local se sigue porque el arriendo estaba como a 5 años,
creo que se sigue pagando la arriendo, pero ya no hay funcionarios en este momento. Ahora, ¿qué han dicho? Para que vean la política interna nacional. Abelardo Lescuella, Vicky Ávila y María Fernanda Cabal dijeron que si ellos llegan al poder, algunos de ellos, nuevamente van a poner no solo la oficina, sino que ya quieren trasladar la embajada de Colombia a Jerusalén, cosa que sería incendiar más medio ambiente, porque hemos dicho que nadie se meta a Jerusalén por el respeto a la cosa que ya saben. Ahora, vean cómo es el tema de las narraciones y los medios, cómo funcionan en esto. Esto pasó en el 2021, aquí estábamos en pleno estallido social y pasó lo siguiente. Hey Garracho, imagínense que en un barrio de cerca de Jerusalén, ¿qué es lo que hace? La Corte Suprema de Israel saca una sentencia donde dice que los habitantes de esa zona hace más de 300 años habían sido judíos, y entonces que tenían que salir todos los palestinos de ese barrio para darle la casa a los judíos de ahí. Hagan de cuenta que si estuviéramos acá y saliera una sentencia que dice que como acá en Facatativá esto era pueblos muiscas, entonces que ustedes ahorita que llegan al apartamento de la casa, que si me hace el favor se salen todos de la casa, porque va a llegar gente de la comunidad muisca que vive en Suba y ahora se van a meter a vivir al apartamento de ustedes. Les pregunto, ¿ustedes qué harían si nos dijeran para afuera esta noche y entran ellos a la casa de ustedes? Que ellos dicen que sí, claro. No, obvio que no, pues ¿por qué? O sea, pues que no hay forma de comparar a los muiscas con el colombiano en la actualidad, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Pues chicos y chicas, ¿saben qué hicieron? Obligaron a la gente a salir y le mandaron el SMAT. Entonces vean, mandan el SMAT y empiezan a sacar la gente de la casa, y a medida que van sacando la gente de la casa, le van clavando la bandera de Israel y van colonizando las casas y van echando la gente de las casas. Pues obviamente la gente al no dejarse sacar, se armó el tropel, llegó el SMAT. Conclusión, todos para afuera, y vean esta caricatura, vean, esta es la Corte Suprema de Justicia de Israel, la gente en el barrio, y estos son los colonos judíos que se apropiaron de las casas de esos palestinos que estaban ahí. Naciones Unidas dijo que eso es ilegal, todo el mundo dijo que es ilegal, pero ¿qué pasó? Nada, se metieron a las casas. Ahora, ¿saben qué es lo peor del cuento? ¿Qué hizo la gente? La gente se fue a la mezquita a rezar, cuando ustedes van a la iglesia a rezar y a pasar la pena que se acaban de quedar sin casa y ahora qué voy a hacer, ¿no? Calculen normal, ¿cómo uno se fue a rezar? ¿Saben qué hicieron? De las salas de los colonos más extremistas, fueron y les prendieron candela a la mezquita donde estaban rezando. Y vean la foto, vean esta foto está sacada del momento. Queman la mezquita y vean todos los que están acá, cuando ven que la mezquita está ardiendo, todos estos empiezan a mover las banderas y a celebrar como si fueran muertos. Claro, imagínense el odio de la gente tras de que me saca del barrio, me queman la iglesia y yo rezando adentro, pues ahí es cuando ya Hamas responde, empieza a mandar los misiles a Israel, Israel responde y se armó el guerrero y otra operación de esas. Pero vean cómo son los medios de judíos acá en Colombia. ¿Saben cómo nos contaron a nosotros la historia? ¿Cómo salió en todos los medios acá en Colombia? Salió solo esta foto donde decía Hamas está atacando a Israel. Y ya. Entonces a mí me llamaron de los medios, venga, explíquenos por qué Hamas ataca a Israel. Yo les dije, no, oiga, no sean mentirosos. Ustedes tienen que contar de ahí para atrás que sacaron a la gente de la casa, que le quemaron la mezquita, todo lo que pasó ahí para atrás. Muchachos, nunca le contaron a nada. Y solo nos cuentan la punta de la historia y la punta de la historia. Entonces vean cómo uno termina recibiendo una información sesgada. ¿Listo? Entonces, al año siguiente viene lo que se llamó la operación escudo defensivo. Entonces, otra vez, otra azotada contra los gazatíes que hay ahí. Y se ha creado este muro que separa a los dos. Este es el famoso muro que separa a Gaza y con lo que es Israel. Y dentro de Cisjordania, que es la otra parte también, ven, esto es Cisjordania, esto es Gaza acá abajo, ven que esto está encerrado con un muro, y esto también tiene todo acá un muro. Israel no le dice muro, sino valla de protección, para que suene menos terrible, pero esto es un muro de verdad. Y ¿saben qué es lo doloroso? Acá ustedes ven los edificios superplay, la gente superplay, y al otro lado del muro la gente aguantando hambre en la total pobreza. Territorio que era de ellos, de por sí. Ahora vean, entonces han cogido el muro, pues lo han puesto como para hacer, ¿no?, como grafitis y boyas de arte. Y dentro de Cisjordania está lleno de retenes de la policía, retenes del ejército. Allá le llaman un checkpoint, pero es un checkpoint que está basado también en una cosa terrible que es como una fórmula de aparte. Hagan de cuenta, ubíquense en Bogotá, ustedes están en la Plaza Bolívar. Si yo les digo, cojan la Plaza Bolívar y lleguen al Parque Nacional, ¿ustedes qué ruta cogen? La séptima derecha, ¿sí? Están caminando y llegan así.
Si un palestino tiene que hacer ese recorrido, ¿saben qué les toca? Les dicen, usted no puede caminar por la séptima porque la séptima, que está pavimentada, solo pueden andar por ahí y pisar por ahí los de Israel. Usted como es palestino, entonces le toca bajar, hagan de cuenta, salir la calle es esta, baje por allá la 13, Fontibón 26, y llega por la 45 y llega al Parque Nacional. Y toda esa vuelta por carretera destapada, porque usted no puede pisar por donde nosotros pisamos, que es pavimentada. Y entonces les hacen dar la vuelta. En esa vuelta, o sea, empezando ustedes ya los están, ¿cómo se dice?, rechazando. En esa vuelta hay más o menos 5 retenes. Y entonces en cada retén los dejan ahí. ¿Cuánto tiempo? El que el oficial de turno quiere. Vean, fueron unos congresistas colombianos allá, pensando que esto era mamando gallo. Y, no, y los manes creyendo que aquí que todo el mundo les hace la venia, que llegó el senador y el doctor. Llegaron allá y los manes, no, que si nos deja pasar. Y era me contaba uno de ellos que era una militar uruguaya. Y le dijo, no pasa. No, pero vea, yo soy congresista de Colombia, le sacó el carnet de congreso. Y va, bueno, bien, lo felicito, no pasa. ¿Saben cuánto tiempo los dejaron? Y los manes, usted no, versión colombiana, no. Usted no sabe quién soy yo, llámeme a su jefe, vea que no sé qué, llamamos a la embajada de Colombia. Conclusión, 7 horas duraron ahí parados. ¿Por qué? Porque ella decía que no, y no es no. ¿Por qué? Porque yo digo, hay cosas como esta documentadas. Hay mamás que van con sus niños al tratamiento de quimioterapia de cáncer. Y el oficial en los checkpoints dice, pasa el niño, pero la mamá no pasa. Pero ¿cómo va a ir un niño de 8 años a una quimioterapia? Solo tiene que ir la mamá. No, ya dije, va el niño y no, entonces no van a ir. Y no los dejan pasar. Entonces es una humillación completa. Y vean las condiciones de los palestinos para pasar en los checkpoints, ¿no? Es una cosa humillante lo que tienen que vivir en los checkpoints. De por sí hay un grupo de música que les recomiendo porque lo busquen en su Spotify, que se llama así tal cual, Checkpoint, y es muchachos palestinos que componen música como denunciando lo que les hacen a ellos. Entonces, hay un bloqueo total. Este es el grupo que les digo, ¿no? Los pelados que hacen música, que es súper chévere. Checkpoint, para que lo oigan ahí. Entonces, vamos a llegar a lo que fue el 7 de octubre, que es lo que habla en este momento, lo que nos tiene acá reunidos, que se llamó la Operación Diluvio de Al-Aqsa. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué se va a dar esa operación? Ya en términos políticos. Israel, ¿se acuerdan que Israel ahora es más amigo de los árabes que los mismos palestinos? Entonces, Israel está haciendo negocios sobre todo va a ser con la Casa Saudí, con Arabia Saudita, en lo que llamaron los acuerdos de Abraham, que era normalizar las relaciones y meter un montón de negocios. Israel tiene a casi todo el mundo con los acuerdos de Abraham amarrados negocios. Los palestinos de Hamas llegaron a esta conclusión. Si se firman los acuerdos de Abraham, la causa palestina va a caer encima de la causa palestina, porque ya nuestros aliados van a desaparecer porque se van a volver socios de Israel. Entonces, conclusión, la operación del 7 de octubre lo que intenta es sabotear o bloquear la firma de los acuerdos de Abraham. Entonces, paso 1 es la incursión. Entonces, vean cómo se metieron, vean, hicieron estos como pequeños aviones, ¿no? Como artesanales, y iban en duplas, iba uno manejando y el otro iba con un fusil, y pudieron entrar, pudieron entrar a romper el muro, entraron a Gaza, secuestraron a gente, ¿vale? Secuestraron y asesinaron a 1.200 israelíes, cosa que es un acto de terrorismo, que esa es la otra, ¿no? Por ejemplo, Petro se enredaba en decir que jamás era terrorista. Uno como periodista de camino dice, si usted se metió, se baja 1.500 personas, pues es un acto de terrorismo, eso no tiene ciencia. Pero ahora, eso no justifica tampoco lo que hace Israel, ¿se me entiende? Porque ahí es cuando uno empieza a ver que hay doble, ¿no? Entonces lo que hacen los unos es medio bueno y los otros no. No, uno en derechos humanos condena al uno y al otro, ¿no? Yo condeno porque acá mataron, pero acá también están matando, acá mataron 1.500 y aquí ya van por 50.000. ¿No? O sea, de los dos lados hay una responsabilidad. O sea, Hamas violó el derecho internacional humanitario y los condenarán seguramente en los tribunales de justicia. Pero Netanyahu y compañía también, porque esos también están cometiendo un genocidio contra los palestinos. Entonces, el castigo colectivo, ¿en qué consiste? En arrasar a la población civil e intentarlos, digamos, disminuirlos a una limpieza de muerte. Entonces, cosas del castigo colectivo. Bueno, primero, vean digamos, ustedes han visto las imágenes satelitales y los videos, como lo que era Gaza antes del 7 de octubre del 2023, hoy está casi todo demolido.
El norte de Gaza ya no existe y ya la gente ya ha ido desplazándose hacia el sur. Ahora, segundo, les quitaron el agua, desde el primer día no hay agua y no hay luz. Entonces, imagínense las condiciones de vida en las que están en este momento. Ahora, tercero, que esto es lo más duro, el hambre como arma de guerra. Y esto sí es la violación total del derecho internacional humanitario, porque recuerden que el principio es separar a los combatientes de no combatientes. Y la población civil la tienen aguantando física hambre. Ustedes han visto las imágenes de los niños, ¿no? Cómo se mueren niños, bebés, de física hambre. Y Judas me contaba esto, pues yo después vi unas imágenes, que iban cargando unos bultos de harina, se parte el bulto, se rompe por la mitad y se le riega toda la harina al piso en medio de la arena. Un niño de la desesperación del hambre, de ver que lo único que tenía va y se cae al piso, coge y empieza a meterse la harina, claro, ya la harina está mezclada con la arena, y el niño comiendo arena y escupiendo y llorando y empezó a decir, ¿por qué estamos así que ustedes solo miran por televisión y nadie nos ayuda? Era como la impasibilidad de Occidente, como les pueden tener aguantando y matándolos de hambre, y todos nosotros viendo por el celular cómo matan a la gente de hambre, y Occidente no hace nada, ¿no? Estamos viendo un genocidio bien directo. Esto es de lo más doloroso que puede existir. Ahora, vean esto, ¿se acuerdan de la segunda Nakba que hablamos? Vean lo que dijo, les manda Israel este mensaje a los palestinos, que tenían que salir 1 millón, acá está mal digitado, 1 millón de desplazados en 24 horas. Vean, France 24, la cadena francesa internacional, desplazados entre la escasez y la supervivencia. Netanyahu dijo ayer, ¿no? Le digo a la gente de Gaza City, de la ciudad de Gaza, que se salgan y que tienen 24 horas para que se vayan de ahí. Y ya les digo, no sé si ustedes vieron, no va a haber 2 estados porque este territorio es nuestro y nosotros nos vamos a... Conclusión, los van a arrasar, porque están desarrasándolos hacia el sur. O sea, todo el norte, ya 2 millones de personas ya están cada vez más pegados hacia el sur. Y ahí están. Ahora, otra cosa que ustedes saben que viola el derecho internacional humanitario, que es un bien protegido por el VIH, los hospitales. Vean, hospitales bombardeados y ahí no hay excusa que valga. Ahora, se los digo claramente y con nombre propio. En Red Más Noticias salieron y dijeron esto. Cuando bombardean el primer hospital, ellos dicen al aire que eso fue jamás que se descachó y que un misil fue y se les pegó al hospital, pero que Israel no bombardea hospitales. 2 días después, Israel termina confesando que eso sí lo hicieron ellos. Y Red Más nunca rectificó la información. Puntualmente, ¿quién es Red Más? Es Giovanni Ceres, que es director de la comunidad judía en Colombia, y que ahí solo dan es más que periodismo, es propaganda muy bonita. Y de ahí en adelante, el último bombardeo del hospital, creo que fue hace como una semana, nunca sacan esas noticias y nunca reconocen que Israel está bombardeando hospitales. Todo Noticias de Argentina sí lo reconocieron, ¿no? Y Todo Noticias sí dice, bombardean los hospitales, o sea, esto es una masacre, nadie se bombardea hospitales. Otra cosa que ustedes saben que no pueden tocar, las misiones médicas. Pues vean, Reporteros Sin Fronteras, cómo denuncia que misiones médicas han sido asesinadas. Saben que los médicos y los enfermeros no se pueden tocar, pues los están asesinando en Gaza. Otra, que no se puede tocar, las mezquitas, los lugares religiosos son intocables en las guerras, también está documentado los bombardeos a las mezquitas. Otro, vean, las escuelas, ustedes saben que las escuelas, los colegios, los centros educativos son intocables. Ustedes han visto que aquí ha habido mucha pelea cuando la guerrilla se metía a esconderse en las escuelas, o los paras hacían lo mismo. La población civil decía, a las escuelas no se metan, porque eso es sagrado, a las universidades no se metan, porque eso es sagrado de los estudiantes y los niños. Pues, ¿qué han hecho? Vean, sistemáticamente han bombardeado escuelas que han sido utilizadas como lugares de refugio. Ahora, lo peor, todo es terrible, pero hasta Naciones Unidas, que en teoría es el que tiene que meterle un poquito como de orden a la cosa, Naciones Unidas también ha sido bombardeada, la UNRWA, que es la delegación de Naciones Unidas. Les cuento esto, yo tengo una amiga, es humanitaria, ella trabaja en Naciones Unidas, es la única colombiana que yo conozco que ha entrado a Gaza en este momento. Y duró un mes, porque solo los dejan estar un mes a los humanitarios. Salió y ahorita que regresó tiene una crisis nerviosa. En este momento ella está tomando medicamentos psiquiátricos. Y ya Naciones Unidas dijo, no la podemos volver a dejar entrar. Y ella está ahorita, o sea, le dijo el psiquiatra, una de las formas de terapia que tengas es reunirte con tus amigos y contarles qué fue lo que viste dentro de Gaza. Y estamos haciendo eso, nos vamos a hablar con ella, a tomar un café, para que ella pueda botar todo lo que vio. Y calculen, estuvo un mes
un solo mes como funcionaria de Naciones Unidas y como que, imagínense cómo va a salir la gente o cómo va a quedar los gazatíes que están viviendo esa carnicería allá adentro. Ahora vean esto, las ONGs que también deben ser protegidas, esta es una ONG famosa europea que, ¿cuál era la función? Eran chefs, estilo Rauch y los de Masterchef. Su única función era irse en un carro y prepararle comida a la gente y regalarle comida. Vean, les mandaron un dron, un misil, y se bajaron a todos los que vean cómo quedaron incinerados por dentro. Lo único que quedó de los cocineros fueron los pasaportes, completamente incinerados dentro del carro. Conclusión, las ONGs tampoco volvieron a entrar porque son objetivo militar del ejército de Israel. Las Naciones Unidas, como les digo, la UNRWA ha sido atacada y para los que somos periodistas, trabajamos en esto, los periodistas se convirtieron en el objetivo militar del ejército de Israel. Más de 200 periodistas, vean, han sido completamente denunciados, los de Israel. Y este es uno de los más grandes, este man, ¿no? El Doha. Vean, este man es un crack. El man de Al Jazeera empezó a denunciar lo que estaban haciendo. ¿Saben qué hace el ejército de Israel? Le manda un misil a la casa de él y le matan toda la familia. La esposa, los hijos, y él entierra a los hijos por la tarde y a las 7 de la noche está otra vez parado así con el micrófono al frente de la cámara, contando que le acaban de matar a la familia. Claro, se vuelve súper famoso e Israel lo declara objetivo militar, le mete un segundo bombazo. Entonces aquí se ve que tiene como un yeso en la mano, se salva milagrosamente y el camarógrafo lo mata, a su amigo lo mata. Y vean, aquí es uno de los entierros del camarógrafo y el equipo de ellos. Y conclusión, el tipo le toca irse a Qatar, ¿no? Y esconderse porque el ejército de Israel lo va a matar. Y hoy sigue transmitiendo desde afuera porque lo están buscando por matarlo. Claro, él estaba denunciando. Hace 2 semanas ustedes vieron, mataron a todo el equipo de Al Jazeera. 5 periodistas, que eran camarógrafos, los corresponsales, seccionistas, a todos los mataron para intentar silenciar. Entonces, Reporteros Sin Fronteras, chicos y chicas, que esto es como, síganlos en Instagram, Reporteros Sin Fronteras es como la ONG más importante que protege a los periodistas en el mundo, ha denunciado más de 200 periodistas asesinados en esto. Ahora, este caso de Sherin es impresionante. Esta chica periodista, hija de o sea, sus papás gringos, pero sus abuelos palestinos, ella con sangre de los dos lados, está cubriendo un nuevo Sheikh Jarrah. ¿Se acuerdan de Sheikh Jarrah? Que están sacando a la gente de sus casas y ella se va con su amiga, vean aquí la amiga, se van a cubrir y ella tiene el casco, vean el chaleco de prensa, ustedes han visto el chaleco es como este ya, el chaleco va hasta arriba y uno se pone el casco, o sea que lo que le queda descubierto aquí uno es muy poquito. El chaleco, ustedes, el chaleco tiene una placa por dentro, uno se mete aquí, es una placa por dentro y por la espalda. Y eso es lo que lo protege. En términos generales, lo protege solo el tórax. Pues se pone el chaleco, se pone el casco y solo queda un espacio aquí chiquito. Pues chicos y chicas le pegaron un tiro justo detrás del oído, en el espacio entre el chaleco y el casco. Se lo pegaron acá, todo. O sea, eso fue un tiro de alta precisión de un francotirador. O sea, no fue un tema al azar. Pues vean la fotografía. Ella acá y vean la amiga, la acaban de pegar el tiro. Vean la amiga está en shock y vean el cuerpo de Sherin. Asesinada Sherin por intentar denunciar el nuevo Sheikh Jarrah. Pues no suficiente con la cosa, van a enterrar a Sherin, vean acá el cuerpo, y como van todos estos a ir a enterrarla al cementerio, sale el SMAT de Israel y dice que no pueden llevar el cuerpo de Sherin, que no la pueden enterrar. La gente como suerte la vamos a ir a enterrar nosotros, ya la mataron, ¿qué más quieren? Pues chicos, no los dejan, se arma el tropel, que es esta fotografía, vean, se arma el tropel, el cuerpo de Sherin cae al piso y el SMAT de allá termina pateando el cuerpo de Sherin. Ahí se encendió más. Es que es llevar al odio máximo de la cosa que es terrible. Entonces, conclusión, hoy algunos países están intentando, bien lo que va a venir en Naciones Unidas, España, varios quieren reconocer a Palestina y hacer la propuesta de 2 estados, pero ya Israel dijo que no aceptará una propuesta de que hayan 2 estados. Ahora, empieza también, esto ya se convierte en conflicto regional, porque se mete Irán, se meten los hutíes de Yemen, atacan el Líbano y ya esto ya deja de ser un conflicto entre Hamas y Israel y se convierte en lo que llaman el tablero mundial. Entonces acá hay que empezar a ver eso, lo que va a hacer Irán. Ahora, ¿Irán por qué se metió ya? Porque Israel le bombardeó la embajada de Irán en Damasco, en Siria. Irán responde y comienza la guerra entre Irán e Israel. En Líbano, el sur del Líbano hoy está bombardeado por
por Israel, porque dicen que ahí hay reductos de Hezbollah que a su vez también acompaña a Hamas, y asesinan al líder de Hamas, a Ismael Haniyeh, lo terminan asesinando en Teherán, en Irán, y eso también alimenta mucho más el conflicto entre Irán e Israel. Y recuerden que Estados Unidos es el archienemigo de Irán, entonces se van a armar y empezar a armar bloques de poder. Ahora, la pregunta que ustedes se hacen es, ante semejante carnicería, ¿por qué Naciones Unidas no hace nada? No es la pregunta que todo el mundo se hace. Es por una sencilla razón y se llama el derecho al veto. Naciones Unidas son 192, 193 países. Y eso se compone por mesas temáticas. La más importante se llama el Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, 10 rotativos, 10 que los cambian, 5 permanentes. ¿Quiénes son los 5 permanentes? Son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, los rusos, los gringos, los ingleses, los franceses y los chinos, porque el chino es muy importante. Si uno de esos 5 a una resolución dice que no, gana el no. Traducción. Si 192 dicen que sí y uno de esos 5 dice que no, gana el no. Imagínense aquí todos que dijeron, vamos a ir a almorzar pizza, todos queremos pizza. Y simplemente yo soy uno de los 5 y digo, no, a mí no me gusta la pizza con una hamburguesa, pues para ninguno de ustedes come y comen lo que yo quiero. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos con las resoluciones de cese al fuego en Gaza. Cada vez que piden, vean, este era el antiguo delegado de Estados Unidos, levantan la mano, vetan la resolución y con vetando la resolución no hay cese al fuego y por eso Naciones Unidas no hace nada. Porque los gringos paran todo en Naciones Unidas, porque Israel es su gran aliado y le permite hacer lo que quiera. Entonces Naciones Unidas terminó convertido en una ONG, llevando mercados, pero no hace lo de fondo realmente, que es parar Israel e intentar parar el genocidio de Gaza. Ahora, se armó el parche más pesado porque imagínense, ¿se acuerdan que les conté que la Autoridad Nacional Palestina estaba agarrado con los de Hamas? Y han estado peleando históricamente. Pues ¿saben qué hicieron? Dijeron, vamos a ir a hacer las paces los palestinos, porque además nos van a arrasar si no nos subimos. Y ahora, ¿dónde fueron a hacer las paces? Que esto fue lo que hizo que la cosa empezara a cambiar. Chicos y chicas se reunieron en Pekín y después en Beijing frente a las autoridades del Partido Comunista Chino, y ahora China se va a meter en este parche y va a empezar a apoyar a los palestinos para tener influencia y empezar a sacar a los gringos de ahí y que China tenga poder en Medio Oriente y en el África, que ya lo tiene mucho. Entonces, ahora ya no se volvió solo un problema regional, sino que ahora se está volviendo un problema mundial. Por eso ustedes y a mí nos afecta, porque esto ya se escaló a nivel internacional. Entonces, lo que les digo, esto es lo que llaman un conflicto de 3 dimensiones. Empezó como un conflicto directo entre Hamas y Israel, después se convirtió en un conflicto regional y ya vamos en que esto se está convirtiendo en un conflicto internacional. Recuerden que cuando Irán bombardeó la base militar de Estados Unidos en Qatar, mucha gente empezó a decir que tan cerca estamos en una tercera guerra mundial. Que eso sería el colapso económico, salir del COVID para meternos en una guerra internacional, terminamos todos peor. Entonces, ese es el peligro que tenemos frente a esto. Ahora, vean esto ya para ir terminando, cómo acá empiezan a utilizar el término de los fallecidos. Matan 16.000 niños y dicen que fallecieron. Esos niños no fallecieron porque se enfermaron, esos niños fueron asesinados. Y 50.000 palestinos no fallecieron, han sido asesinados. Por eso se habla de que estamos frente a un genocidio, porque es el asesinato sistemático por pertenecer a un pueblo, que es lo que está pasando con el pueblo palestino. Y cierro con esto, vean esta dolorosísima foto, una mamá con su niña de 11 años palestina, se ganó el World Press de fotografía, el fotógrafo está en depresión y fue uno de los que cubrió lo que estaba ahí pasando dentro de Gaza. Entonces, en este momento, por eso esta charla era tan importante, porque uno tiene que sensibilizarse, más allá del tablero geopolítico y tal, son los civiles que están enterrando a sus hijos, están enterrando a sus niños, y como les decía, los corresponsables que también están siendo asesinados. Entonces, desde la entidad que hay con los corresponsables, que nosotros pues, llamamos periodismo de conflicto, entonces desde acá invitarlos, como lo decía ahorita el padre, si a alguno le suena, yo llevo grupos, no a Gaza ni a Cisjordania, en este momento, sino vamos al norte de África a conocer otro conflicto. Vean, estos son chicos de diferentes universidades, a un campo de refugiados de otro conflicto, para que conozcan, ustedes en vivo y directo, no solo en diapositivas, sino que si algún día ustedes quieren conocer los conflictos, pues
pueden acompañarnos en uno de estos voluntarios. Entonces, nada, la fácil, para que quedemos en contacto ustedes y yo, síganme en el Instagram, es la forma más fácil, no sean malos. Entonces, yo en Instagram aparezco como Néstor Rosanía, corresponsal. Entonces, si me siguen ahí, ahí van a ver en Instagram y ahí están todas las informaciones del voluntariado, los viajes y los reportajes que sacamos sobre estos temas. Listo, chicos y chicas, muchas gracias al señor padre, al profe, muchas gracias. Aló. Bueno, muchas gracias, Néstor, por tu ilustración bastante conmovedora. Queríamos saber si alguna de nuestros participantes tiene preguntas para Néstor. ¿Nada? ¿No hay preguntas? Camilo. ¿Qué relación existe, digamos, entre el carbón colombiano y las posibles masacres que se dan en Palestina? Sí, súper esa pregunta. Ustedes saben que en ese momento está suspendido y por eso muchos paros contra precios del tema del carbón, y es porque ese carbón se ha utilizado en temas de armamento. Entonces lo que se dice es que como Colombia puede participar de manera indirecta suministrando digamos, como el carbón y la materia prima para que se construya armamento que es utilizado y empleado contra los palestinos. Pero ¿saben qué es lo más trágico también, chicos y chicas? Mucho del armamento, de la tecnología, de los drones que se están utilizando contra los palestinos, están sacando, hagan de cuenta, como una especie de marca registrada de que se comprueba de que ese armamento sí es efectivo y con eso lo están vendiendo a otros países en el mercado de armamento internacional. O sea, con los palestinos están probando armamento que ha sido denunciado por ONGs internacionales, cosa que es terrible, ¿no? O sea, que en medio de esto se haga ese tipo de cosas. Sí, eso. Gracias. ¿Alguien más? Sí, dale. ¿Cómo podría Colombia tener una postura, digamos, lógica y coherente frente al genocidio del pueblo palestino cuando somos, desde hace más de 30, 40 años, aliados militares estratégicos del pueblo de Israel? Claro, ese tema también es clave, chicos y chicas. Ustedes saben que Colombia, históricamente, la inteligencia del ejército ha estado acompañada por el Mossad. La policía en Colombia ha sido históricamente acompañada por el Mossad. Y hay una cultura alrededor, digamos, de las fuerzas militares de Israel, son muy cercanas. Pero vean las vueltas de la vida, y para darle contexto a tu pregunta. Juan Manuel Santos toda la vida fue el más cercano a los israelíes, y se acuerdan que hizo la última noche antes de irse, fue reconocer a los palestinos, y por eso cuando llegó Duque y el uribismo al poder, pues les dio mucha piedra, pero ya Santos lo había reconocido, entonces ya no los podías conocer, y a partir de ahí, digamos, Colombia reconoce al pueblo palestino. Entonces hay una tensión en este gobierno, evidentemente está frenado el tema de armamento, el tema del carbón, pero Colombia es un péndulo de políticas de gobierno y no políticas de Estado. Traducción: si el otro año llega un gobierno de derecha al poder, todo esto va a pasar al otro lado y entonces se va a reactivar la venta del carbón, Colombia va a profundizar su relación con Israel y todo el tema de Palestina ya va a ser, entre comillas, mal visto porque va a llegar un gobierno pro-israelí. En este momento, digamos, desde el gobierno y desde muchas entidades públicas, ustedes ven que se habla del tema palestino, pero seguramente si hay cambio de gobierno, pues ya se sabe que desde la derecha son pro-israelíes y van a intentar silenciar y tal, lo que hemos venido hablando. Entonces, vamos a hacer un péndulo, pero ven que es a nivel internacional, muchos países siguen lo mismo. Cambia de gobierno y cambia su postura frente al conflicto palestino-israelí. Lo que hemos dicho muchos es que no hay que verlo en términos, yo les daría mi visión, no en términos solo ideológicos, sino en términos de derechos humanos. Si los derechos humanos son nuestro norte, no dependemos del papel político, sino que digamos lo que les decía, es que, y ven que esto me lo decía una persona, y ya les cuento una anécdota también, es que la mamá del soldado israelí también está sufriendo que le van a matar a sus muchachos. O sea, del lado de Israel también hay gente sufriendo. Y nosotros, les cuento esta anécdota rápida, conocemos una chica, que les decía, la palestina y la israelí, y después de que ellos dieron una charla, que ustedes la verán acá en la universidad, al final, lo hicimos en Barichal, ellas, no había pasado, es la primera vez que las dos hablan en público. Se termina la charla y las dos chicas se abrazan llorando, y al lado de ellos están los niñitos, un niño palestino y un niño israelí jugando. Yo tomé esa foto
con la lógica de es que esos pueblos no se odian. ¿No? Una cosa son los pueblos y otra son los gobiernos. Cuando uno va a vivir a los pueblos, yo creo que el pueblo palestino, porque históricamente desde el Imperio Turco Otomano lo veíamos, convivieron. O sea, el problema no es judíos y musulmanes, el problema sí se podría salir si hay una solución de dos estados. Entonces, y desde Israel, ustedes van a ver marchas de gente en Israel, en Tel Aviv, y en Washington y en Nueva York, israelíes que dicen no en nuestro nombre, no maten a los palestinos en nuestro nombre, nosotros no tenemos nada que ver con Netanyahu y no queremos que la historia nos mire como partícipes del genocidio. Lo dicen los mismos israelíes. Entonces vean que no son pueblos que se odian per se. Entonces hay una esperanza, digamos, una solución de dos estados. Entonces, para cumplir, yo creo que nuestro norte tiene que ser los derechos humanos. Y eso nos da como un piso para poder seguir hablando del tema. ¿Cómo podría solucionarse este conflicto? Especialmente que si bien ya dice que no es un tema de religiosos, pero la religión también, el fanatismo que hay muchas personas también pueden ver que el conflicto sea la libre de sus demás. Listo, mira, es que, bueno, no sé si queremos sacar un mapa rápido. Por acá hay uno cerquita, les muestro esto. Yo le pregunté lo mismo al embajador palestino, le dije, embajador, ¿cómo sacaba esta vaina y dejamos este baño de sangre? Le digo, vea, ¿qué es lo que están pidiendo los palestinos? Déjenos Gaza y esto que se llama acá, esto que está en verde se llama Cisjordania. Ya esto se perdió. Recuerden que todo esto era, ahí vivían con todos, Imperio Turco Otomano. Partieron esto por la mitad. Y en cada guerra los palestinos, los árabes, iban perdiendo territorio. Y ya hoy solo les queda estos dos pedacitos. Este pedacito de Gaza y este pedacito de Cisjordania. ¿Qué dicen los palestinos? ¿Cómo se soluciona esto de fondo? Déjenos esto y ya ustedes cójanse en el resto y se acabó el problema. Esa es la solución. Esto es lo que se llama la solución de los dos estados. Un estado palestino y un estado de Israel. Ahora, ¿cuál es el problema? Netanyahu, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a meter acá dentro de lo verde, empezó a meter barrios de judíos sionistas. Entonces fue metiendo, hagan de cuenta que aquí fue Catativa, empezaron a traer brasileños. Un barrio, 2 barrios, 3 barrios, 50 barrios, ¿no? Ya 100 barrios. Conclusión, pues Facatativas empezaron ya todos a llegar y los fueron ocupando ustedes. ¿Y ustedes qué les tocó hacer? Pues hacerse correr, porque cada vez hay más gente de afuera. Eso es lo que llaman los colonos. Eso es lo que llaman los colonos. Y Netanyahu, ¿saben cuántos colones había acá? 750,000. Y Netanyahu dijo, yo les prometo que cuando termine mi gobierno va a haber más de 1 millón de colonos dentro de Cisjordania. ¿Y qué es lo que dijo Netanyahu? Que era lo que les decía con este mapa. Dijo, no va a haber solución de 2 estados porque esto es nuestro y nos vamos a apoderar del 100% de Cisjordania y de Gaza. O sea, Netanyahu le echó una palada de tierra encima a una solución pacífica porque no están dando opciones de una negociación. Pues fuera palestinos de acá y nos quedamos con el 100%. Entonces, eso fue lo más doloroso. Es como, ¿y entonces qué va a pasar con la gente? Entonces ahí fue que salen los gringos y dicen, no, que los reciban de los países de al lado y todo esto queda, Gaza va a quedar en manos de los gringos, vamos a construir un Walt Disney versión norteamericana Trump para los ricos del Medio Oriente que vengan aquí de paseo y los palestinos salgan de ahí. Ya la comunidad internacional, Antonio Guterres dijo, esto se llama limpieza étnica, lo que ustedes quieren hacer, barrer a todo el mundo. Y los chinos dijeron, no vemos con buenos ojos las opciones que da Estados Unidos. Entonces ya los chinos también se empezaron a meter como, vamos a hacer un balance de poder, porque aquí ya empieza el tablero otra vez, y los rusos están atentos a qué es lo que dice China para ellos también meterse a negociar, porque recuerden que los rusos están metidos también con el tema ucraniano, ¿no? Y los gringos, y esa guerra también en ese otro tablero. ¿Listo? Sí. En el peor escenario, que uno piensa que este es el peor escenario, pero puede ser peor, la alternativa, sabiendo también que la diplomacia está fracasando o que fracasó totalmente y la ONU es inoperante. ¿Cómo ves si la alternativa es reformar la ONU? ¿Cuál es la perspectiva, el reto, el desafío de las naciones para hacer esta reforma? Y también, en este caso, una de las últimas propuestas de Petro ante el mundo es la militarización, los cascos azules en Gaza, las Naciones Unidas armadas en Gaza. Pues miren que se ha intentado varias veces que despolitizar la ONU en el Consejo de Seguridad, pero eso todas las veces se ha caído sistemáticamente
por una sencilla razón. ¿Ustedes creen que esos 5 van a soltar el poder que tienen del mundo? ¿Cómo funcionan los vetos del Consejo de Seguridad? Les pongo el ejemplo al campo de refugiados donde vamos, un ejemplo rápido. Ocuparon un país, sacaron a ese pueblo de ese territorio y ese territorio que hoy es ocupado, Marruecos le dijo a Francia, su antiguo colonizador, si usted bloquea el referéndum en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nosotros le damos los contratos de explotación de pescado y fosfato que hay ahí. ¿Saben cuántos están ganando los franceses todos los años por bloquear esa decisión? Simplemente por decir no estoy de acuerdo, bloqueo la decisión, se ganan 1.000 millones de euros anuales en un solo negocio. Entonces, esos manes hacen eso por la humanidad. ¿Usted qué necesita que le bloquee? Listo, vale tanto o de megas, de petróleo, ¿usted qué tiene? Y los manes van recogiendo de todo lado. Por eso son tan poderosos. Entonces, ¿ustedes creen que ellos van a soltar ese negocio que tienen? Jamás. Entonces, por eso he dicho, nosotros quedamos casi como que mirando cómo ellos manejan el mundo y por eso Naciones Unidas queda bloqueada. Porque realmente Naciones Unidas son esos 5 grandes que son los que toman las decisiones. Y entre ellos, ustedes han visto cómo se reúnen a hacer negocios. Es que la reunión de Putin y Trump en Alaska eran los 2 dueños del mundo otra vez negociándonos a todos y negociando también el futuro de los palestinos. Es terrible. Entonces, yo personalmente creo que no, es que han intentado y no han podido. Y han intentado grandes como Alemania, como Japón, que no son de los 5, y han intentado romper ese cerco del Consejo de Seguridad y no han podido ni siquiera los más poderosos del mundo. Ahora, la cosa es grave, ¿en qué sentido? Europa se empezó a rearmar, ¿bien? Todos los países europeos comenzaron ejercicios. Alemania, que había parado ejercicios militares, los comenzó nuevamente. Y Europa, ahorita que estoy en Barcelona, me parece increíble. Así en el almuerzo estaban diciendo, hay que comprar los kits de guerra otra vez porque no sabemos si se reactiva la guerra. Entonces que todo el mundo tenga en su casa un kit de terremoto, tengamos el kit para la guerra, que tengamos agua, kit y todo. O sea, en este momento hay un nerviosismo en Europa porque dicen, el tema de, ¿vieron? Que además llegaron drones a Polonia, acaban de hacer una operación militar, la OTAN. Entonces hay un miedo en Europa, pero también hay un miedo en Medio Oriente. Casi que los latinoamericanos estamos viendo todo por televisión como la expectativa en qué momento esto se estalla. Ahora, el problema es que se estalle bien. Si solo es la guerra ruso-ucraniana, nos subió el mercado a todos. Se disparó el mercado porque los fertilizantes de la comunidad son ucranianos. Entonces, donde pase algo más grave en Medio Oriente o en Europa, pues los primeros que nos caen a nosotros es la economía, porque se nos sube. ¿Qué es lo primero que se nos sube? Que ya va carísimo, la gasolina. Donde pase algo allá, el galón de gasolina ya puede estar por encima de 20 mil. Y es un tema que no controlamos nosotros, es un tema mundial. Entonces, eso es el miedo de ese tablero que ponemos mundial. Viéndolo desde ese lado, ¿no? Sin verlo desde el lado de los derechos humanos. Listo. 2 preguntas cortas, una personal y una profesional. La primera, ¿podría entenderse de cierta manera como una derrota para estos grandes estados, estas guerras, digamos, el caso puntual de Israel, que es probablemente el ejército más preparado del Medio Oriente, con todo el respaldo de Norteamérica, con casas de última generación, con drones, con el escudo de hierro, etcétera, etcétera, que aún a 2 años y medio de la guerra no haya podido acabar con un grupo, entre comillas, una guerrilla como sería Hamas? Lo mismo para Rusia en el conflicto con Ucrania, la nación que se supone es la potencia número 1 en armas del mundo, no haya podido acabar con su hijo bastardo, por llamarlo de alguna manera. Y desde el ámbito profesional, como periodista, ¿cómo se logra hablar del tema del genocidio de Israel y no ser tildado de tener una postura antisemita? Muchas veces mencionar que el Estado de Israel hace algo mal es ya ser tildado de ser antisemita porque va en contra de los judíos. Realmente el pueblo judío muchas veces ha repudiado los actos del gobierno de Israel. La primera, mira que Netanyahu, ellos hacen lo que llaman unas reuniones donde sacan lo que llaman objetivos operacionales. Pues, todo el tiempo, cada 2 meses, sacan como cuáles son los objetivos operacionales y sobre eso van avanzando. Según ellos, han avanzado sistemáticamente en el sentido que ya los cuadros principales de Hamas, unos no están ahí, están en Qatar. Vieron que bombardearon Qatar esta semana intentando, no los mataron los principales, pero mataron los segundos.
y según ellos han ido desarticulando el ala política con el ala militar y han ido avanzando. Ahora, lo que tú dices, en teoría deberían haberlos arrasado más rápido, pero tienen una lógica de guerrillas internas, los túneles que tienen Hamas, etc. Entonces, pero sí los han ido, digamos, sistemáticamente han ido barriendo, lo que llaman operación alfombra. Entonces van bajando y van arrasando completamente. Y los ruso-ucranianos, ha pasado es que Ucrania ha tenido el favor de la plata de Estados Unidos, el armamento, los misiles Patriot y la OTAN. Pero cuando llega Trump dice, ya no les voy a dar eso, a menos de que me den las tierras raras, o sea, los minerales, palestinos y que todos somos unos cerdos antisemitas nazis. Y eso es lo diario, pero en todas las redes, eso es ofensa, pero todo el tiempo al final termina con antisemita. Por eso yo les hablaba a ustedes, para que tengan claro la importancia y la diferencia entre antisionista y antisemita. Y entonces que ustedes critiquen la violación de derechos humanos no los convierten en antisemitas, porque ustedes no los están juzgando por ser judíos, ustedes están juzgando es el sionismo, así como lo juzgan los mismos judíos. No están de acuerdo con la línea política del sionismo. Pero conclusión, va a ser imposible. Aquí en Colombia, solo aquí en Colombia, la gente, ¿no? Hasta les cuento esta anécdota familiar. Yo tengo un primo que tiene la suegra, es una viejita, y se fue a una peregrinación religiosa de la iglesia donde ella va. Y le dije, señora Alita, ¿cómo le fue? Por allá, ¿conoció Palestina? Antes del 7 de octubre. Y ella me dijo, sí, Nestico, fuimos a la capital de Israel, que es Jerusalén. Le dije, no, señora Alita, la capital de Israel es Tel Aviv, Jerusalén no es la capital de ninguno. No, Nestico, el guía de la iglesia nos dijo que era el Jerusalén. Jerusalén. Le dije, no, señora Olguita, ¿qué tal? No sé qué les explicar. Y la señora Olguita, que tanto quiere, y ahora me dijo, Nestico, usted es como antisemita, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, hay una narrativa en las tías de uno, ¿no? De antisemita y todos lo empiezan a decir antisemita. Por eso es tan importante estas charlas, para que yo lo que acá les estoy compartiendo, chicos y chicas, es simplemente un resumen, ¿no? Lo que les digo. La clase, son varias clases de esto, pero es para que ustedes se animen a investigar más. O sea, que ojalá que acá ustedes digan, quiero entender más aún el conflicto palestino-israelí. A manera de propaganda política, hoy justamente, Diana Uribe acaba de publicar el capítulo del conflicto palestino-israelí, está ahí en las redes de ella, que lo armamos entre los dos y es como una explicación de esto. Entonces también los invito a que la escuchen, ¿no? Diana también cuenta hoy en su podcast el conflicto palestino-israelí. ¿Listo? ¿Alguna más?
No, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias, profesor Néstor, por acompañarnos. Esta es tu casa. Vuelve cada vez que puedas y nos ilustra sobre más temas, porque no solamente es el conflicto israelí y palestino. Muchas gracias a todos. Por favor, firmar la asistencia, o sea, es el QR, por favor, todos son tan amables y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.